Buenas noches, mis queridos hermanos. Eclesía se hace presente para llevar el estudio desde la oportunidad y qué bueno que podamos iniciar orando, dándole gracias a Dios por lo grande que es en cuanto a darnos la oportunidad de compartir juntos esta experiencia. Queremos orar. Bendito Dios, gracias por estar hoy aquí. Gracias por tus hijos que ya estamos presentes y juntos queremos llevar adelante el estudio del Sermón del Monte. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas hasta este momento y deseamos que la paz tuya sea con todos nuestros oyentes. Bendiga, Señor, cada corazón y que juntos podamos aprender de lo que tú tienes para con nosotros. Te alabamos y en tu mano ponemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué importante poder pensar en este tiempo y hoy vamos a estar hablando sobre los pobres en espíritu. En Mateo capítulo 5:3 dice el texto de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de la pobreza en espíritu, se ha dicho que el Sermón del Monte es uno de los textos preferidos de la Biblia en nuestra generación. También es uno de los más controvertidos en el día de hoy. Sus lecturas son de las más variadas, desde aquellos que sostienen que casi no tiene nada de relevancia para la iglesia, como también que fue dado a los judíos, hasta aquella que ve en el programa político de un Jesús revolucionario. Al entrar en las bienaventuranzas, de inmediato tenemos que afrontar esta cuestión de interpretación, pues de ella depende nuestra manera de entender la frase pobres en espíritu. ¿De quién está hablando Jesús en esta bienaventuranza? En nuestra contestación creo que debemos evitar dos extremos. Uno es el de decir que la pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material. El otro lado es decir que solo tiene que ver con ella. Desdichadamente, la pobreza material y la espiritual no van siempre juntos de la mano. Muchos pobres se aferran a sus pecados, al igual que los ricos, y se endurecen ante el anuncio del evangelio. Otros acaban carcomidos por la envidia y la amargura. Por lo tanto, ningún pobre merece la felicidad, solo en virtud de su pobreza. Es la humildad de espíritu que frecuentemente acompaña la pobreza material, la que Cristo está alabando. Mateo, por lo tanto, puntualiza que Cristo está hablando de los pobres en espíritu. Qué interesante poder saber, lo que está tratando de explicar es de que cuando uno no tiene nada, cuando uno tiene esta pobreza en cualquier aspecto de la vida, es cuando uno busca realmente de Dios. Por ejemplo, si alguien está padeciendo de una enfermedad terminal, es ahí donde tiene que agarrarse de Dios y decidir que ya no hay más por delante. Y esto está hablando de la pobreza espiritual. Pero por otro lado, los que quieren excluir toda asociación de esta frase con la pobreza material, harían bien en examinarse. No sea que se estén refugiando en una lectura espiritual del texto a fin de justificar su propia pretensión materialista. No podemos excluir toda connotación material en la frase cuando Cristo dedica toda una sección del sermón a la cuestión de los peligros del materialismo. Desde el capítulo 6, 19 y al 7:12 nos está hablando de el asunto del materialismo. Como por ejemplo tenemos el pasaje del verso 25 y 26 del capítulo 6. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues realmente podemos decir, claro que valemos más que un pájaro, ¿va?
Y entonces, si Dios provee para estos pequeños, pequeñas aves que vuelan, no trabajan ni hilan, dice el texto, cuánto más nosotros que somos sus hijos. Entonces, como extensión en la enseñanza de Cristo, los apóstoles enseñaban que el discípulo debe desprenderse de su apego a lo temporal y a lo material y vivir contento bajo la sabia providencia de Dios. Así lo agrega también Filipenses 4:12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Qué importante, hermanos, cuando pensamos en este asunto, porque la vida cristiana es un aprendizaje, es una escuela donde tanto usted como yo nos adentramos y aprendemos a vivir en esta vida. No es fácil, es un aprendizaje. Debemos también administrar los bienes como mayordomos responsables, utilizando para el avance del reino y también mostrando generosidad con los menesterosos. En 1 Timoteo 6, 17 al 19, Pablo orienta a los ricos a ser dadivosos, a saber utilizar bien su dinero, a saber también compartir con aquellos que realmente lo necesitan. Sin embargo, detrás de esta bienaventuranza, hacemos bien en ver a aquel que dijo: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Mateo 19, 23 y 24. Y agrega Lucas 6, 24. Ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo vuestro consuelo. Bueno, aquí el autor hace una comparación entre el pobre y el rico que tiene. Entonces se ve la diferencia. El pobre tiende por su pobreza, en cierto modo, en todos los aspectos, a buscar más de Dios y depender de Él. El rico, en este caso, es más fácil que empieza a depender de sus bienes, de lo que tiene. Y esa es la dificultad que puede enseñar no solo Mateo 19, también Lucas 6, 24. Lo cierto es que frecuentemente encontramos más humildad de espíritu y una mayor apertura al evangelio entre los pobres y marginados que entre los ricos y bien asentados en la sociedad. A grosso modo podemos decir que cuanto mayores son las posesiones materiales de alguien, tanto más le cuesta depender de Dios y vivir la vida de fe. Y tanto más sufre la tentación de dejarse llevar por la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas, según lo enseña 13:22 de Mateo. En otras palabras, existe cierta relación generalizada entre la pobreza espiritual y la pobreza material. Además de todo esto, esta relación se ve en el pensamiento judío de aquel entonces y concretamente en algunos textos del Antiguo Testamento. La misma palabra hebrea servía para hablar del hombre sin recursos materiales y del hombre de carácter humilde que pone toda su confianza en Dios. Tanto es así en el uso bíblico de la palabra pobre, estos dos matices suelen ir unidos. El pobre es una persona de humilde condición que quizás por esto mismo coloca su esperanza y confianza en la providencia y fidelidad de Dios. Qué interesante. Y volvemos a recordar a los pajaritos, cómo ellos se levantan en la mañana, buscan de Dios su alimento, no trabajan ni hilan, dice el texto. Sin embargo, Dios en su providencia le da que comer. Muchas veces el pobre tiende a estar en esta misma condición. En Sofonías 3:12 dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Así que los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados o pobres
de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Bueno, así lo dice Isaías 29:19. Qué importante es este asunto de los pobres en espíritu. Así que continuamos con nuestro estudio y nuestro hermano Ezequiel continúa en esta noche. Gracias, Pastor Eliseo. Y al seguir podemos darnos cuenta, mis hermanos, que en algunos textos del Antiguo Testamento es difícil saber cuándo se está hablando de los que carecen de bienes materiales y cuándo de los humildes de espíritu. Tal es el caso de Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas o noticias, buenas noticias a los abatidos. Ese tal vez puede ser la palabra pobres, a vendar, a consolar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos o los prisioneros, apertura de cárcel, libertad. El gran texto mesiánico, esa es la de Isaías 61:1, que habla de Jesús, empleó con base de su sermón en Nazaret, y eso lo vemos inmediatamente en Lucas 4:16-19, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 termina diciendo: a predicar el año agradable del Señor, o a predicar el favor de Dios para con los hombres. Sin embargo, hecha todas esas matizaciones que nos está hablando el pastor Eliseo, no podemos eludir el hecho de que Mateo sostiene que Jesús se está refiriendo a los pobres en espíritu. Claramente y principalmente el énfasis de Jesús no recae sobre la pobreza material, sino en la pobreza espiritual, sino sobre la humildad y el quebrantamiento de corazón. Quiere decir que cuando usted es humilde, está quebrantado de corazón, lo que va a pasar es la destrucción de nuestra voluntad propia para que la vida y el espíritu del Señor Jesús pueda manifestarse libremente a través de nuestra, o es mi respuesta humilde y obediente a la convicción de la palabra de Dios y al Espíritu Santo. La pobreza espiritual es propio de las personas sensibles y abiertas a las demandas de la justicia de Dios. El que se cree mortalmente rico confía en su propia justicia y depende de sí mismo. En cambio, el pobre de espíritu, lejos de negar o justificar su pecaminosidad y se refugia en la autosuficiencia, reconoce, contrito y avergonzado, que la ley de Dios es verdadera y que su propia vida está en bancarrota moral. Ese es el pobre en espíritu. Los pobres en espíritu son los que han sido profundamente convencidos respecto de su culpa a la vista de Dios. Tales no son sabios en su propia estimación, ni santos en su propia vista. La humildad es la primera letra en el alfabeto cristiano. En el griego hay unas dos palabras que se refieren a eso y suele traducirse como pobre. Se refiere a la clase obrera, la gente humilde, en contraste con los ricos ociosos. Habla de la auténtica miseria del mendigo que no tiene casa ni posesiones, de aquel que tiene que depender de las limosnas de los demás. Esta es la palabra empleada por Cristo.
Pero tenemos que definir algunas características de una persona humilde. ¿Qué es una persona humilde? Es aquel que conoce y reconoce y sabe cuáles son sus fortalezas, que también sabe y conoce sus debilidades. Esa persona humilde se caracteriza por valorizar el trabajo y el esfuerzo, tanto del mismo como de las demás personas. Una persona humilde, su característica es escuchar las diferentes opiniones y toma en cuenta esas opiniones. Pero hoy en día, de verdad, tenemos que pensar un poco, tal vez pastores, líderes, que usted quiere opinar algo y no toman en cuenta eso. Pero desde ahí tenemos que pensar en quiénes son los humildes y cómo lo deben manifestar. Es una persona que respeta y también es respetado. Qué interesante esa parte, porque hemos visto a personajes y muchas veces jefes, líderes, que solo al tener la presencia de ellos no es que tengamos temor al verlos, sino que nos infunden respeto y decir de verdad, ya viene el hermano fulano y es un hermano muy respetado. Pero ¿cuál ha sido su razón? Sin duda es su humildad, su sencillez, y como respeta, se da a respetar. Pero muchas veces las situaciones no son así. De tal manera, mis hermanos, pues nosotros ahora en este estudio del Sermón del Monte aprenderemos muchas cosas y saldrán a reducir muchas cosas de cómo estamos actuando y cómo debemos actuar, no solo en la sociedad, en la iglesia misma y en nuestros propios hogares. Desde ahí debemos manifestar esa humildad de la cual nos está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Continúa con nosotros nuestro hermano Vicente en esta noche. Mis hermanos, en tercer lugar, como hemos podido escuchar, la bienaventuranza pues es especialmente fuerte. En los tiempos antiguos, las riquezas no solo eran tenidas por una fuente de felicidad en sí, sino que también eran percibidas como una clara evidencia del favor divino. El consenso general entre los pobres podía decirse lo siguiente: bienaventurados los ricos, porque Dios sonríe sobre ellos. Jesús no solo cuestiona toda felicidad fundada sobre las riquezas, sino que alaba a los mendigos espirituales, los que al no tener nada se acercan a Dios, como lo decían nuestros hermanos, conscientes de su profunda indignidad, pidiendo las migajas de su bendición. Como dice el comentarista Tasker, el mejor comentario sobre la primera bienaventuranza es la parábola del fariseo y el publicano, como lo dice en San Lucas 18, los versículos 10 al 14. Las palabras del publicano: Dios, sé propicio a mi pecador, reflejan la pobreza de espíritu que Cristo alaba. Las del fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, indican una fuerte dosis de arrogancia espiritual, incompatible con el reino de Dios. De hecho, la enseñanza de Jesús no es nueva. Desde siempre Dios había revelado que una condición ineludible para el hombre gozara de su bendición y comunión era el espíritu quebrantado y humilde. En Isaías 66, los versículos 1 y 2,
Así dice el Señor, el cielo es el trono, es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero a este miraré, al que es humilde, pobre y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Porque así dice el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Consideremos el caso de las iglesias de Laodicea y Esmirna. La de Laodicea decía de sí: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, cuando en realidad era miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo, según el texto de Apocalipsis 3:17. La pobreza de espíritu brillaba por su ausencia en aquella congregación, la cual, lejos de manifestar evidencias de pertenecer al reino, estaba en peligro de ser vomitada de la boca de Dios. En Apocalipsis 2 y versículos 9 al 10 tenemos, en cambio, la iglesia de Esmirna tenía fama de pobreza, pero ante los ojos de Dios era rica y estaba en vías de recibir la corona de la vida. Es una gran bendición, mis hermanos, cuando se ve esa humildad en las personas. Cuando hay orgullo, uno se siente incómodo al estar entre las personas, pero Dios nos llama a la humildad y quebrantamiento de corazón. Continúa nuestro hermano pastor Bernabé en el estudio de hoy. Amén, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor, dándole el seguimiento a lo que hemos estado analizando. Esta esperanza que nos muestra esta bienaventuranza es el hecho de poder entrar en el reino de los cielos. Recordando el contexto histórico, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo, la aspiración de aquel entonces o del pueblo judío era de sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios. Y para la población en general, lo primero o los primeros en entrar al reino serían sin duda los escribas y los fariseos. Pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra cómo Jesús se expresa de ellos en cuanto a su ostentosa religiosidad. Jesús los veía a ellos como farsantes, los veía con un corazón que estaba lejos de Dios, y hay unos versículos bastante conocidos que es en el capítulo 23 de este mismo evangelio, capítulo 23, versos 27 y 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. De acuerdo a lo que estamos estudiando, nosotros podemos ver que el reino, según él, es para los que hacen la voluntad de Dios. Y ahí nuevamente tenemos algunos otros versículos que nos ayudan a poder enfatizar este argumento que hemos dado, que es que el reino es para los que hacemos la voluntad de Dios. En el capítulo 6, verso 10 dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así
también en la tierra. En el versículo 21 del capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también destaca otro aspecto muy relevante o muy importante, que es que será con justicia perfecta. Y ahí tenemos otro versículo que nos ayuda a comprender este argumento, que es en el versículo 20 del capítulo 5, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El primer paso que nosotros debemos de dar para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta de nuestra total impotencia, es decir, de reconocer que en nuestras capacidades, por nuestros propios méritos, no está en hacer la voluntad del Señor. Es reconocer que necesitamos de Él, es decir, con esa actitud de humildad, para poder cumplir esa voluntad a la que hemos sido llamados a hacer. El ser humano es incapaz de vivir conforme a la ley de Dios, pero Dios mismo mora con aquel que reconoce su triste condición, con espíritu quebrantado. Si nosotros reconocemos nuestra incapacidad de cumplir esa voluntad, Dios mismo obrará en nosotros. Dios mismo hará y nos dará esas fuerzas para vivir en santidad. Así, solo así el ser humano empieza a ser capacitado para poder vivir en el reino. En otras palabras, si el Señor comienza las bienaventuranzas, ahí donde es necesario reenfatizar, ¿verdad? Con aquel quebrantamiento de espíritu y de humillación ante Dios, que permite la acción salvadora y transformadora del Evangelio. Recordemos que hoy por hoy nosotros podemos acceder a esa salvación por medio de la gracia de Cristo, pero únicamente si yo logro reconocer que por mis propias fuerzas, que por mis propios méritos, yo no puedo acceder a esa salvación. La genuina humildad es el primer requisito que Jesucristo exige a los que quieren entrar al reino de los cielos. En resumidas cuentas, el reino de Dios no pertenece a los que confían en su propia rectitud. Los tales no han empezado a comprender su propia situación moral, ni las altas demandas que Dios exige a todo ciudadano del reino. Se puede llegar a sufrir una arrogancia, una autosuficiencia que excluye toda la posibilidad del reino de Dios. Nosotros en mucho tiempo hemos confesado y predicamos, ¿verdad? De tener esa confianza en el Señor, de vivir en dependencia. Y es totalmente normal que en nuestra humanidad tengamos ese apego a las cosas materiales, o que tengamos nuestra confianza en un trabajo, en una sociedad, en un empleo o en una relación familiar, y a veces nos olvidamos que dependemos de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que de Cristo nos está hablando en esta hora. Dios nos está hablando y nos está recordando que con toda humildad debemos de reconocer que enfatizando que somos bienaventurados, relacionando la pobreza material con la pobreza espiritual, nos hace recordar la total dependencia que nosotros debemos de tener. Esta posibilidad que nosotros podemos de tener o de poder entrar al reino es eclipsada por todo aquello que nos hace ser autosuficientes. Para aquellos que se humillan delante de Dios, reconociendo que en ellos no mora el bien. También tenemos otra de las citas, Romanos 7:18. Dice de la siguiente manera: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Es decir, que nosotros en nuestra condición de humanidad, en esta carne que tenemos la inclinación a no hacer las cosas correctamente, a ser autosuficientes, a no hacer el bien, pero únicamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos encontrar y poder acercarnos para poder entrar con esa actitud de humildad y ser bienaventurados, como lo acabamos de ver en estos versículos. Nosotros podemos estar experimentando la angustia del quebrantamiento, de la convicción del pecado y de la miseria moral o espiritual que puede llegar a suceder, y echándose solo sobre la gracia de Dios podemos encontrar
una salvación. Podemos encontrar salir de esa condición y poder tener esa oportunidad de entrar al reino de los cielos, enfatizando la bienaventuranza, que es totalmente la dependencia de Dios, la dependencia de Cristo para poder entrar y poder ser bendecidos de gran manera. Y hoy le hago la invitación a que usted y yo nos podamos examinar qué áreas de nuestra vida debemos de mejorar nuestra dependencia del Señor. ¿Cómo está nuestro espíritu delante del Señor? Recordemos que nuestro espíritu se refleja en todo lo que nosotros hacemos, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, aptitudes, nuestra manera de hablar. Realmente nosotros demostramos que somos dependientes de un Dios, que hemos accedido a esa salvación, o creemos únicamente que por nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestra preparación académica, vamos a poder lograr todo. Recordemos esa dependencia que debemos de tener de Dios por medio de Cristo Jesús y la salvación a la que hoy tenemos entrada. Y le voy a invitar a que podamos hacer una oración para darle gracias a nuestro Padre y también para orar por cada uno de los que estamos estudiando esta porción de la Biblia que nos está dejando un gran reto y una gran enseñanza. Le invito a que pueda orar con nosotros. Padre, en esta hora nos acercamos a tu presencia, agradecidos porque nos has hablado y nos sigues hablando, sigues tocando nuestros corazones. Hoy te pedimos que podamos escudriñar nuestras vidas y que podamos hacer cambios que te agraden a ti, que podamos demostrar esa bienaventuranza que hay en nosotros, eso que nos hace ser dichosos de poder decir que somos totalmente dependientes de ti, de demostrar esa dependencia en todas las áreas de nuestra vida. Si en algún momento ha surgido el orgullo, si en algún momento ha surgido la total exaltación del hecho de que somos creyentes y de obtener esos beneficios como cristianos que nos hacen desviarnos a nosotros de la mirada que tenemos que tener hacia ti, ayúdanos a recordarnos, ayúdanos a recapacitar. Hoy te pedimos por nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, que están viendo este estudio, que podamos, Señor, juntos seguir en esta búsqueda, seguir creciendo en lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos por cada uno de ellos, por sus familias, que podamos acercarnos a la verdad de tu gracia, a la verdad de tu trono, para poder disfrutar del reino de los cielos, para poder disfrutar de esas bendiciones y que podamos, Señor, estar seguros de que tenemos un corazón preparado, de que tenemos un corazón listo para cuando tú nos hagas el llamado, Señor, de estar delante de tu presencia. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por cada uno de los que están en este lugar, Señor, y que hacen posible que se pueda realizar esta transmisión, que se pueda realizar por medio, Señor, de lo que tú has proveído hasta el día de hoy. Te agradecemos porque como pastores nos has tenido en este lugar para poder llevar, Señor, una palabra, para poder llevar una bendición a cada hogar. Te agradecemos por esta oportunidad y bendecimos las familias y las vidas de nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado decimos amén y amén. Así que, amado hermano, el Señor le bendiga. Recuerde que somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Dios le bendiga.